Lancelot, el arquetipo que sostiene y el arquetipo que construye. Antes de que su nombre se convirtiera en leyenda, Lancelot ya cargaba sobre sus hombros un arquetipo antiguo, el del caballero perfecto, el del héroe sin marcha, el del guerrero que encarna a la luz. Este arquetipo no nace en Camelot, nace en el lago. Ahí es su origen, en ese espacio liminal donde lo humano y lo sagrado se tocan, se entremezclan e incluso a veces se confunden. El agua representa la pureza, el reflejo y el origen. La dama del lago no solo lo cría, lo consagra, lo sostuvo en un acto de rebeldía silenciosa, envuelto en la bruma, que se convertiría en profecía que trascendería a través de los tiempos en silencio. Desde niño, Lancelot aprende que su vida no le pertenece, que su fuerza es solo un préstamo y que su destino es servir a un ideal más grande que él mismo. En ese ideal tiene 4 columnas principales: el honor, que en el actuar correctamente incluso cuando nadie más observa; la lealtad, sostiene que la palabra incluso cuando duele; el valor, avanzar incluso cuando el miedo tiembla en el pecho; y la compasión, ver humanidad incluso en el enemigo. Cuando llega a Camelot, ese arquetipo encuentra su forma terrenal en el rey Arturo. Arturo no es solo un monarca, es la encarnación del sueño humano de la justicia. Es el líder que no gobierna por poder, sino con propósito. Lancelot lo reconoce de inmediato como quien se mira en el espejo, como tantas veces hizo anteriormente frente al lago, y su reflejo le devolvía la sonrisa. Y en ese reconocimiento el arquetipo se activa, se convierte en el mejor guerrero, en el más disciplinado, el más noble, el más virtuoso, el más admirado. Lancelot sostiene el arquetipo del caballero impecable, el que todos desean ser, el que inspira, el que eleva, el que guía. Pero ese arquetipo tiene un precio, no le permite fallar. Y ningún ser humano puede cargar eternamente con esa perfección. La fractura del arquetipo, la prueba del corazón. Todo arquetipo se pone a prueba. Y la prueba de Lancelot no llega en forma de enemigo, sino en forma de amor. Da las casualidades, las similitudes con lo que cada ser humano enfrenta en algún momento de su vida. Ginebra no es una tentación, es un espejo. En ella, Lancelot ve algo que nunca había enfrentado: su propia humanidad. El arquetipo del caballero perfecto exige renuncia absoluta, pero el corazón exige verdad. Y en ese choque, Lancelot se rompe, no porque sea débil, sino porque es humano. Su caída no destruye Camelot, destruye la imagen que él tenía de sí mismo, y ahí donde comienza a flaquear, donde se desmorona aquel trabajo al que tanto tiempo construyó. El arquetipo simplemente se tambalea. Aquel que lo sostenía, el del caballero impecable, se derrumba, y con él su identidad, que es más que un despertar dentro de su propia espiritualidad, de aquel momento en el que todo le da la espalda, en el que todo
constructo mental se desbarata y se desvanece entre las sombras del gran abismo. El arquetipo que construye después, aquel al que todos reconocemos como el caballero que se redime y que pocos pueden alcanzar. En su exilio, Lancelot descubre algo que nunca había entendido. La perfección no es virtud. La virtud es lucha constante. Ya no es el caballero que todos admiran. Ahora es un hombre que enfrenta a su propia sombra, a sus miedos y a sí mismo de frente. Y en esa oscuridad empieza a construir un nuevo arquetipo. Se levanta el caballero humilde, que ya no busca ser el mejor, sino ser el más digno. Se rompe el caballero compasivo y comprende que el dolor de otros, porque conoce el suyo, y el caballero sabio, el que entiende que el honor no se mide por caer, sino por las veces que decide levantarse, retomar la mirada y continuar con más agarre que nunca. El caballero interior, ese es el verdadero constructo. Su batalla ya no está en los campos de guerra, sino dentro de su propia alma. Este nuevo arquetipo no es brillante ni perfecto, es profundo, humano y transformador. Es el arquetipo del guerrero que se reconstruye, del héroe que acepta sus sombras, del ser que encuentra luz en la caída. En sí, el legado del caballero dual. Lancelot deja a esos dos arquetipos para la humanidad. El que sostuvo, el caballero perfecto, el ideal, la aspiración, la luz pura, y el que se construye, el caballero que cae, el que se rompe, el que se reconstruye después de eso, que se vuelve más sabio que antes y acepta. Su determinación entonces es así parte de su fortaleza, de la voluntad y del honor real. Y en ese segundo arquetipo es en el que realmente trasciende, porque todos podemos fallar, pero no todos sabemos levantarnos. Lancelot nos enseña que la grandeza no está en la pureza, sino en la transformación. El honor no se pierde al caer, sino al negarse a levantar. La luz más fuerte es la que nace después de la sombra. Por eso, su legado perdura, porque no es el legado de un hombre perfecto, sino el de un hombre que eligió ser mejor que su caída. Nació entre las aguas quietas, donde el mundo aún no tenía nombre, y el cielo se inclinaba sobre el lago como un padre que bendice a su hijo dormido. Allí la dama lo tomó en brazos, no para hacerlo rey, sino para recordarle que la fuerza es un préstamo y el honor un sendero que nunca termina. Creció escuchando el murmullo del agua, que le enseñó a ser espejo, a reflejar luz incluso en la noche, a sostener el peso de un ideal que ningún hombre debería cargar solo. Cuando llegó a Camelot, su espíritu reconoció a Arturo como se reconoce una llama a otra llama. No juró lealtad a un trono, sino a un sueño. Y así se volvió espada, se volvió escudo, se volvió faro para los que dudaban. El caballero perfecto, el que nunca tiembla, el que nunca cae. Pero el corazón, ese territorio sin mapas, lo llamó por su nombre, y en los ojos de Ginebra vio su primera sombra. No fue deseo, fue humanidad, fue la grieta por donde entró la verdad, que incluso la luz más pura puede quebrarse. Cayó,
no ante un enemigo, sino ante sí mismo, y el arquetipo que sostenía se hizo polvo entre sus manos. Entonces conoció el exilio, no el de la tierra, sino el del alma. Caminó entre aldeanos sin nombre, curó heridas que no eran suyas y lloró por un honor que creyó haber perdido para siempre. Pero en la soledad descubrió un secreto antiguo, que la virtud no es perfección, sino lucha, que el héroe no es el que nunca cae, sino el que se levanta, más verdadero que antes. Y así Lancelot despertó al saber que la luz más fuerte es la que se conoce en la sombra, que la lealtad más pura es la que se reconstruye, que el amor más noble es el que renuncia para no herir. Regresó a Camelot, no como el caballero impecable, sino como el hombre que entiende que la grandeza nace del perdón y que su mirada ya no ardía la llama del orgullo, sino el fuego sereno de quien ha visto su propia oscuridad y ha elegido caminar hacia la luz, esa que se sostiene más dura que la piedra misma. Ese es su legado, no la espada, no la gloria, no la perfección, sino despertar. El despertar del guerrero que descubre que su verdadera batalla no está en los campos de guerra, sino en su propio corazón. El despertar de un hombre que aprende a ser más grande que su propia caída. El despertar del alma que, tras romperse, elige renacer como ave fénix en el espíritu.